de agujeros negros, y él inclusive había descubierto que el horizonte de sucesos, ¿qué cosa es el horizonte de sucesos? Es el área del agujero. Siempre esa área aumentaba, siempre aumentaba. Y como puede darse cuenta, Hawking, un tipo muy inteligente, decía, esto se parece a la entropía, ¿no? Que siempre aumenta. Él sabía esa, pero él decía, pero eso es solamente una analogía, es una coincidencia, eso no podría ser una verdad científica, porque los agujeros negros no emiten nada, no sale nada. Y un cuerpo, para que tenga entropía, tiene que tener temperatura. ¿Cierto? La fórmula de Clausius. Tiene que, si el agujero negro emite, tiene que tener temperatura, pero no dice que no emite nada, porque todo se queda encerrado. Entonces no puede emitir nada. Pero ¿qué pasa? Bekenstein, que era un estudiante de doctorado en Princeton, que estaba haciendo su investigación de agujeros negros, él dijo, no, la única manera que no se pueda violar la segunda ley de la termodinámica en el agujero negro es que esa área de sucesos que Hawking habla, esa es la entropía del agujero. Y sacó esta fórmula. Entropía del agujero negro, kc cubo por área entre 4GH. O sea, la entropía del agujero negro es el área del horizonte de sucesos, como decía Hawking. Pero le introdujeron ahí algunos parámetros, porque ¿qué pasó? Para llegar a esa fórmula se tenía que juntar la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad general, que es la que estudia los agujeros negros, y la termodinámica. Y se llegó a esta ecuación. Por eso que acá aparecen, miren, las constantes, ¿no? Esta acá, ¿qué cosa es? Es la constante de Boltzmann. ¿Esa constante de dónde viene? La termodinámica. La C, ¿de dónde viene? Velocidad de la luz, la relatividad general. La constante gravitacional, la G. La H es la constante Planck, teoría cuántica. Y el área, horizonte de sucesos. Pero fíjense, miren cómo. ¿Y qué pasaba? Hawking, cuando le dijeron esto, dijo que Bekenstein se había vuelto loco. No, ¿cómo va a decir que eso es así? Entonces, si lo estamos asumiendo que tiene entropía, entonces el agujero tiene que tener temperatura. Y si tiene que tener temperatura, entonces tiene que radiar, tiene que emitir radiación electromagnética. Todos los cuerpos que tienen temperatura radian. Nosotros, por ejemplo, radiamos. Lo que pasa es que esa radiación electromagnética es invisible a nuestros ojos, pero existe. Todos los cuerpos que tienen temperatura radian. Entonces, si el agujero va a tener entropía, tiene que tener temperatura. Entonces, Hawking decía, si tiene temperatura, entonces tiene que radiar. Y ahí es donde descubre lo que se conoce como la radiación de Hawking, ¿no? Aquí algo. Miren, hasta en los agujeros negros se cumple con la segunda ley de la termodinámica. Miren, en el agujero negro lo podemos simular como un sistema termodinámico. Hay el sistema, que es el agujero propiamente dicho, y los alrededores. Si le aplicamos el principio del incremento de entropía, ¿qué significa eso? Que la entropía fuera del agujero más la entropía dentro del agujero siempre tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Sí o no? Si no, violamos la segunda ley de termodinámica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que demostraron? Ya Bekenstein había hecho esta parte, ¿cierto? Y él decía, y eso ya lo hizo Hawking, ¿no? Hawking con él más o menos llegaron a la misma expresión. ¿Qué pasa? Mira, puede ocurrir que la entropía fuera del agujero puede disminuir. ¿Está bien? Pero que eso que me obliga según el cambio de entropía, que esto de acá tiene que aumentar. O viceversa. Si esto disminuye, esto aumenta. ¿Ya? Eso, si no, no se cumple la segunda ley. ¿Y qué pasó? Se descubrió efectivamente que, por ejemplo, como lo ponen ahí, ¿no? Dice, siempre la entropía total aumenta, ya que si disminuimos la entropía fuera del agujero arrojando materia dentro del agujero negro, o sea, si yo arrojo materia dentro del agujero negro, ¿qué estoy haciendo? Lo que está fuera del agujero, estoy bajando la entropía, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿O no?
Vamos a suponer que yo meta cosas calientes al agujero. Esas cosas calientes han estado afuera, han estado generando entropía. ¿Y qué pasa? Si las meto al agujero calientes, estoy quitando la entropía al sistema. ¿Está bien? Ya. ¿Y qué pasa con el agujero dentro? Si la entropía está en función al área, si le estoy metiendo cosas, ¿qué va a pasar con el área del agujero? Aumenta. Entonces, un problema así. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Por otro lado, el proceso cuántico de creación de partículas hace disminuir el área. O sea, ¿qué pasa? Para poder descubrir esa temperatura del agujero negro, se tuvo que ir a un principio de la mecánica cuántica que se conoce como el vacío cuántico. ¿Qué cosa es el vacío cuántico? Fíjense, en este escenario donde nos encontramos en estos momentos, hay partículas y antipartículas que aparecen y desaparecen. Nosotros no las vemos, pero existen. Porque no existe el vacío absoluto. ¿Ya? Sino que esas partículas aparecen en nanosegundos. No las podemos ver, pero existen. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que eso, por ejemplo, en donde están estos cuerpos, estos agujeros, también hay ese vacío. Entonces ahí, en los alrededores del agujero, en la frontera, hay partículas con antipartículas que están apareciendo. Cuando esas partículas y sus antipartículas chocan entre sí, se desintegran. Es un choque de materia con antimateria. Dicho sea de paso, es la que genera más energía en el universo. Cuando choca una partícula, por ejemplo el electrón con el positrón, ¿qué pasa? Es partícula con antipartícula y genera una tremenda cantidad de energía. ¿Y qué pasa en el agujero? Cuando se crean estas partículas entre partículas, la fuerza del agujero hace de que una de ellas, la que tiene energía negativa, por ejemplo, se caiga. Se cae la que tiene energía negativa y la que tiene energía positiva sale del agujero. Entonces, ¿qué está pasando cuando una partícula negativa entra al agujero? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? ¿Qué está pasando con el área del agujero? Tiene que disminuir, ¿sí o no? Porque le estoy metiendo masa negativa, claro. Entonces el área del suceso se va a ir disminuyendo. ¿Y qué pasaría entonces si eso me obliga a que por el otro lado tiene que haber aumento de entropía? O sea, tiene que haber generación de entropía. ¿Y cómo se logra esa generación de entropía? Lo que les digo, la partícula con energía positiva sale del agujero. No es que salga, sino que como está en la frontera, comienza a emitir radiación. De manera que lo que está fuera del agujero, ¿qué es lo que está haciendo? Está generando calor, está generando entropía. Entonces, en el balance, ¿qué obtengo? Positivo nuevamente. Y entonces, eso de ahí, esa radiación que sale del agujero se le conoce como radiación Hawking. Y Hawking bromea, ¿no? Y dice, el día que se pueda comprobar esto, que alguien vaya y mira en un agujero la radiación, porque eso lo sacó él con una ecuación que tiene la forma de la radiación de un cuerpo negro, ¿no? Como cualquier cuerpo negro, o sea, esa curva, ¿no? Que esté en función de la temperatura y a la frecuencia. El día que se pueda medir esa radiación, a mí me van a dar el premio Nobel. Porque los premios Nobel solamente se lo dan a los que comprueban en la práctica su teoría, ¿no? Y el trabajo Hawking es un trabajo teórico, pero es un trabajo que ha dado un aporte fundamental a las leyes de la ciencia, porque ha demostrado que hasta en estos cuerpos la segunda ley no se puede violar. Ahora, ya para terminar, la evolución, ¿qué es lo que hace? Se trae abajo la segunda ley. Así, ¿no? Abajo. La segunda ley de la termodinámica declara que aunque la energía en el cosmos permanece constante, la cantidad disponible para hacer trabajo útil está siempre disminuyendo. Y la entropía, la cuantificación de la energía no disponible, viene aumentando. Todo entonces se está moviendo hacia menos orden o mayor caos. Esto evidentemente choca con lo que enseña la evolución, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la evolución es lo que dice, que estamos evolucionando a seres de mejor calidad, ¿no es cierto? Mejor calidad, o sea, antes éramos monos, ahora ya somos humanos.
O sea, y la pregunta es, ¿y cómo hicimos para sacar mejor energía cuando no éramos monos para pasarlo mal? Si la entropía va aumentando. ¿De dónde se sacó energía para ser un ser superior? ¿Está violando la ley? Está violando la segunda ley. Entonces, cuando le dicen a ellos eso, dicen, una vez en un debate, un evolucionista reaccionó a esta observación diciendo que la evolución era la gran excepción de la segunda ley. O sea, que bien vivo, ¿no? Así es la excepción, no, en la física no hay excepciones, no hay excepciones. Si las leyes se cumplen aquí, se tienen que cumplir en todas partes, en lo micro y en lo macro, si no, no es ley. Ahora, esto de acá lo he sacado de una publicación que es evolucionista, pero encontré, miren, estas citas. Dice, un organismo en lo individual sucumbe ante la segunda ley de la termodinámica, se mantiene vivo mientras conserva orden en su interior, pero inevitable e irreversiblemente el desorden acaba por rebasarlo. Ellos mismos lo reconocen. Dice, muere y los átomos que lo integran se disocian. En el seno de sus células vivas, los átomos y moléculas se comportaban como mascotas obedientes. Ahora entrechocan y se separan al azar, sin dirección ni rumbo fijo, desordenada y caóticamente, pues han alcanzado su máximo nivel de entropía, es decir, de desorganización.